Bueno, antes que todo quisiera agradecer la invitación que me han hecho para participar en Neurología Puntual. De verdad para mí es un honor poder estar aquí y mucho más con 3 destacadas doctoras venezolanas. Y bueno, además es un gran compromiso después de los maravillosos ponentes que me han precedido. Vamos a hablar de un concepto que es angular dentro de las neurociencias actuales, como es el concepto de neuroplasticidad, el cerebro que se cambia a sí mismo. Fíjense, por los años 1600, Descartes separó el cuerpo de la mente. Dijo que el cuerpo era material y seguía ciertas leyes, mientras que la mente era inmaterial y no seguía ningún tipo de principio. Sin embargo, no fue capaz de explicar cómo el mundo inmaterial podía modificar al mundo material, sentando las bases de la concepción dualista del ser humano, concepción que perduró por más de 400 años. En 1913, Santiago Ramón y Cajal, padre de las neurociencias actuales, merecedor del Premio Nobel en 1906, dijo: en los centros adultos, las vías nerviosas son casi fijas, terminadas e inmutables. Todo puede morir, nada puede ser regenerado. A pesar de que algunos años antes, William James, un destacado psicólogo norteamericano, había dicho que la materia orgánica, especialmente el tejido nervioso, parece dotada de un extraordinario grado de plasticidad. William James fue el primero que utilizó este término, pero sin embargo, por las concepciones imperantes en ese momento, sus afirmaciones fueron desconocidas. Y no fue sino hasta 1982 cuando la Organización Mundial de la Salud incluye el concepto de neuroplasticidad y dice que se refiere a la capacidad de las células del sistema nervioso para regenerarse anatómica y funcionalmente después de estar sujetas a influencias patológicas, ambientales o de desarrollo, incluyendo traumatismos y enfermedades. Sin embargo, si ustedes se fijan, sigue siendo un concepto limitado en el sentido que el énfasis está puesto en la capacidad que tiene el cerebro de reorganizarse cuando existe algún tipo de afección. Entonces, este concepto se sigue empleando y hoy definimos la neuroplasticidad como la habilidad que tiene el cerebro de reorganizarse a sí mismo, formando nuevas conexiones, nuevas redes neuronales a lo largo de toda la vida. Es decir, en nuestro cerebro hay conexiones que se están fortaleciendo y que se están debilitando, y eso ocurre en gran medida por las experiencias que tenga cada quien. Y esas conexiones que se fortalecen y que se debilitan en función de las circunstancias constituyen lo que es la base de la individualidad. Si nosotros nos exponemos a una situación nueva, si aprendemos algún nuevo concepto, se van a formar nuevas conexiones. Si nosotros practicamos, entrenamos o esa experiencia es particularmente intensa, esas conexiones se van a ir fortaleciendo progresivamente. Si por el contrario nosotros dejamos en desuso esas nuevas habilidades que estamos adquiriendo, se van a formar conexiones muy débiles que eventualmente se van a ir desvaneciendo. Y lo importante de esto es que esto sucede a lo largo de toda la vida. Es decir, el cerebro se puede ir modificando desde el momento que nacemos hasta que fallecemos. Y eso nos conduce a un concepto importante que es el de plasticidad genética. Nuestro cerebro está constituido por 86.000 millones de neuronas. Hasta hace muy poco tiempo se hablaba de 100.000 millones de neuronas, pero digamos, en ese orden de magnitud más o menos van las cosas. Y eso da la posibilidad de formar infinitos sistemas neuronales sobre los cuales se instaura la conducta. Es decir, la conducta no está determinada directamente por los genes. La conducta se va a sustentar sobre redes neuronales que se van a configurar en función de la experiencia, que es única e individual. Es decir, el aspecto genético va a dar un marco de referencia. Dentro de ese marco de referencia existen múltiples posibilidades. La selección de alguna de ellas va a depender en gran medida de la experiencia. Entonces, fíjense lo importante de lo que estamos diciendo. La experiencia tiene la posibilidad de modificar la expresión del gen. La experiencia hace que un gen se exprese o que un gen se silencie. Por ejemplo, todos los que estamos hoy aquí en esta reunión estamos dotados genéticamente para emitir conductas agresivas, porque la agresión es un resto evolutivo, es decir, es un resto que quedó de aquellos momentos donde tuvimos que defendernos en medios muy hostiles, y la cultura y la educación vino como a solapar esa manifestación. Sin embargo, algunos somos más agresivos y otros menos agresivos, y eso va a depender en gran medida de la experiencia y las vivencias que tengan cada quien. En este sentido, yo puedo mencionarles un par de estudios interesantes. Por ejemplo, Ye hizo un estudio en moluscos que tenían movimiento de la cola como mecanismo de defensa. Si esos moluscos eran colocados al lado de otros moluscos dominantes, el movimiento de la cola era muy débil.
Si por el contrario esos moluscos eran dominantes ellos en relación a la fortaleza que tenían los otros moluscos, el movimiento de la cola era mucho más fuerte. Es decir, este es un ejemplo de cómo la expresión del gen puede modificarse, en este caso, si se quiere, hasta por la experiencia social que tenían estos moluscos, ¿no? Hay otro estudio muy interesante de Crick, el mismo de Watson y Crick, de la doble hélice del ADN. Él hizo un estudio en poblaciones que presentaban conductas altamente agresivas y se dio cuenta que los niveles de serotonina en estas poblaciones eran inferiores al resto de la población, el resto del mundo. Eso hacía entonces que la conducta se preservara en el tiempo y además garantizaba en cierta medida que la generación siguiente iba a presentar también ese comportamiento. Entonces nosotros podríamos concluir diciendo que la conducta es el resultado de la interacción constante y dinámica entre los genes, el cerebro y el ambiente. Y como dijo Andreasen, la plasticidad genética nos libera del determinismo genético. Fíjense, en términos generales, la neuroplasticidad es un concepto positivo. Es decir, la neuroplasticidad es lo que nos permite adaptarnos al entorno. Es lo que nos permite aprender. Como señalaba la definición de la Organización Mundial de la Salud, es lo que le permite al cerebro reorganizarse cuando existe algún tipo de lesión. Hay muchas experiencias que se mencionan como importantes desde el punto de vista de la neuroplasticidad. Es decir, se dice, por ejemplo, que el enamoramiento, la maternidad, la emigración son aspectos que requieren de altísima neuroplasticidad. Sin embargo, la neuroplasticidad también tiene una vertiente negativa. Por ejemplo, lo que sucede en el caso del dolor crónico, en algunos casos, los circuitos del dolor y los circuitos del movimiento se cablean de manera aberrada y la persona tiene dolor, aunque no existe un estímulo externo. Podemos mencionar también, se señala que en el autismo a veces hay como un exceso de neuroplasticidad y desde el campo de la psiquiatría quizás uno de los mejores ejemplos de lo que es la neuroplasticidad negativa es el trastorno obsesivo compulsivo. Como la persona repite la conducta, los circuitos sobre los cuales se sustenta se van a fortalecer y la conducta se mantiene. De hecho, si nosotros vemos lo que es la evolución natural de los trastornos de la personalidad, vemos que la mayoría de ellos van remitiendo a medida que va pasando el tiempo, a excepción del trastorno obsesivo compulsivo, que las manifestaciones cada vez se están haciendo más severas y eso precisamente está sustentado sobre la vertiente negativa de la neuroplasticidad. El mecanismo fundamental sobre el cual se sustenta este principio es la sinapsis. Es decir, la comunicación entre las distintas neuronas de nuestro cerebro que van a formar las redes neuronales. Eso va a suceder a través de mecanismos eléctricos, pero también va a pasar a través de mecanismos químicos. Entonces, aquí podemos ver imágenes de cómo las neuronas se van a conectar. Fíjense la cantidad de conexiones que puede tener una sola dendrita, que es lo que se llaman las espinas dendríticas, que tenemos la imagen en la parte superior. Estas espinas dendríticas pueden modificarse y de hecho van cambiando en función de su uso y en función de la experiencia de cada persona. Entonces, los mecanismos fundamentales sobre los cuales se sustenta la neuroplasticidad van a ser la aparición de nuevos brotes dendríticos y axónicos, el fortalecimiento y debilitamiento de la transmisión sináptica, el incremento de la mielina, es decir, esa sustancia que recubre el axón, la prolongación larga de la neurona, la apoptosis o muerte programada de la neurona, el reclutamiento de las áreas adyacentes y del hemisferio contralateral, es decir, cuando existe una lesión, las áreas circundantes a la lesión o el área homóloga contralateral tienen la posibilidad de reorganizarse para compensar los defectos que puedan aparecer. Y aquí hay dos conceptos sobre los cuales me gustaría detenerme brevemente, que son los cambios epigenéticos y la neurogénesis. Fíjense, la simple dotación genética no garantiza la adaptación funcional del cerebro al medio ambiente. El cerebro neonatal está programado para ser impactado por el medio ambiente. Eventos motores, sensitivos, afectivos van a activar y desactivar el código genético y es allí cuando realmente se produce la adaptación funcional del cerebro al entorno. Entonces, cuando hablamos de epigenética, estamos hablando de los cambios inducidos por el ambiente en el ADN que modifican su expresión, que ofrecen la posibilidad de reprogramar el genoma sin modificar el material genético. Es decir, el ambiente lo que va a hacer es activar y desactivar los genes, y en este sentido hay varios ejemplos interesantes en la biología. Fíjense, hay mariposas que cambian el color de sus alas dependiendo de la estación del año, es decir, la misma especie
puede cambiar su coloración dependiendo si hace frío o si hace calor. También hay estudios que muestran cómo peces definen su sexualidad según la temperatura del agua. Hay ejemplos también en relación a la nutrición, por ejemplo, en las abejas reina, que son las que comen la jalea real, son las que llegan a tener los ovarios funcionales, ¿no? Los ovarios reproductivos. Entonces, bueno, esos son muy buenos ejemplos de cómo el ambiente puede modificar la expresión del gen. Y es interesante porque estos cambios son heredables, es decir, cuando se produce la modificación y la célula se divide, la célula hija contiene esos cambios epigenéticos y además pueden pasar también a la siguiente generación. Para ilustrar este concepto quisiera que viéramos este breve video. Fíjense, aquí está la célula humana, en el centro está el núcleo que contiene los cromosomas. Los cromosomas van a estar conformados por el ADN enroscado, que está constituido por una serie de histonas que se van a combinar de una manera particular para dar las características individuales. Ciertas situaciones pueden hacer que algunas sustancias se adhieran a la cadena del ADN y fíjense aquí, llegan a silenciar el gen, es decir, ese gen no se va a expresar. Cuando hablo de ciertas circunstancias, estoy hablando de condiciones tales como nutrición, toxinas, hormonas, estrés, relaciones sociales, pueden producir cambios en la expresión del ADN. Si nosotros quisiéramos hacer una metáfora para explicar más claramente este concepto, podríamos decir que el código genético es el piano y el ambiente es el pianista. Si las condiciones son favorables, si existe una nutrición adecuada, si los cuidados de salud se dan, si la madre cumple con su rol materno apropiadamente, si existen oportunidades académicas, pues entonces saldrá una melodía maravillosa. Si por el contrario las condiciones son adversas, pues entonces saldrá una melodía caótica. Nosotros podríamos resumir diciendo que la epigenética es un enriquecimiento del material genético, bien sea hacia la salud o hacia la enfermedad. Fíjense, y estos cambios epigenéticos son heredables, y en relación a esto hay unos estudios muy interesantes de la Universidad de Haifa y la Universidad de Bar-Ilan en Israel, donde hicieron estudios en sobrevivientes del Holocausto, que bueno, como ustedes saben, quizás fue una de las experiencias más duras y más crueles en la historia moderna, ¿no? Hicieron estudios en sobrevivientes y se dieron cuenta que las generaciones siguientes llegaban a presentar también alteraciones. Es decir, los descendientes de los sobrevivientes del Holocausto eran más propensos a desarrollar enfermedades tales como hipertensión, diabetes, problemas cardíacos y además eran más susceptibles a desarrollar trastornos de ansiedad y de depresión. Fíjense en la imagen que tienen allí, es decir, allí está la abuela, digamos que es la sobreviviente del Holocausto. Si ella estuvo embarazada durante la guerra, esos cambios epigenéticos van a pasar a la hija. Y si la hija es una niña, si la descendencia es una niña, pues ya están los ovarios que también pueden llegar a presentar esos cambios epigenéticos, es decir, que por 3 generaciones esos cambios pueden seguir adelante. Los cambios epigenéticos pueden pasar de manera transgeneracional. Otro concepto importante es el de neurogénesis. Fíjense, hasta hace muy poco tiempo se pensaba que el cerebro, por ser un órgano tan especializado, había perdido su capacidad de regeneración, como por ejemplo puede suceder con el hígado, ¿no? Sin embargo, hoy sabemos que el cerebro sí tiene la posibilidad de crear nuevas células. Sabemos que la neurogénesis se produce fundamentalmente en el periodo embrionario, pero hoy sabemos que durante la vida también se pueden crear nuevas neuronas, que es lo que se llama el proceso de neurogénesis, es decir, el proceso de generación de neuronas funcionales a partir de células progenitoras. Estas células llegan a diferenciarse y a integrarse en los sistemas neuronales preexistentes. Los primeros estudios se hicieron en roedores, después se demostró que en mamíferos superiores también se daba la neurogénesis, y hoy sabemos que en el ser humano esto también ocurre. Se han definido 2 zonas específicamente donde están estas células madres, que es el giro dentado del hipocampo y la zona subventricular, es decir, en la base de los ventrículos laterales. Aquí lo importante de esto es que esto va a suceder si existe exigencia, es decir, cuando el cerebro está en exigencia, entonces estas células llegan a diferenciarse y a integrarse al resto de los sistemas funcionales. Okay. Otro concepto interesante en neuroplasticidad es el de los periodos críticos. Cuando hablo de periodo crítico estoy haciendo referencia a un periodo en que el cerebro es inusualmente sensible al medio ambiente, y bueno, el periodo de neuroplasticidad por excelencia y sobre lo cual siempre ha existido acuerdo es la infancia. Es decir, fíjense en esta imagen que está aquí, el cerebro
Cuando el niño nace, a los 3 meses y a los 2 años, fíjense cómo se densifican las conexiones. Y eso, bueno, va a conducir a un crecimiento significativo del cerebro. Es decir, cuando el niño nace, su cerebro pesa el 25% del peso total. A los 6 meses alcanza el 50% y a los 2 años el 75%. Y esto, por supuesto, tiene un correlato conductual. Cualquiera que haya estado al lado de un recién nacido se da cuenta de los cambios impresionantes que suceden en el comportamiento del niño. Es decir, en 2 años el niño de no moverse llega a caminar, de no emitir sonido, llega a tener la estructura básica del lenguaje. Y eso es posible gracias precisamente a la maduración del cerebro, a la mielinización que está ocurriendo en este periodo y además a la formación de estas conexiones que vimos en la imagen anterior. Durante la infancia, la sustancia gris y la sustancia blanca van creciendo de manera lineal. Por mucho tiempo se pensó que después que terminaba la infancia, es decir, alrededor de los 10 años, el cerebro se rigidizaba y ya no era posible que ocurrieran cambios, que lo que quedaba era ya la pérdida neuronal eventual que iba sucediendo con el envejecimiento. Sin embargo, este concepto cambia alrededor de 1990, cuando el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos hizo un importante estudio con más de 100 jóvenes entre 12 y 25 años que fueron sometidos a imágenes funcionales y se dieron cuenta que en el cerebro del adolescente se producen profundas modificaciones a nivel anatómico, a nivel bioquímico y a nivel funcional, y que son precisamente estas modificaciones que se están dando la base de lo que son las conductas típicamente adolescentes. Entonces, bueno, cuando llegamos a la adolescencia se van a producir 2 fenómenos importantes. Por un lado, la poda sináptica y la mielinización. Es decir, la sustancia blanca va a seguir creciendo de manera lineal, como lo venía haciendo en la infancia, hasta la 3ª década de la vida. Sin embargo, el cerebro comienza a podar conexiones. Y eso va a suceder siguiendo un principio muy elemental. Se usa o se elimina. Es decir, aquellas conexiones que son funcionales, el cerebro las va a preservar. Mientras que aquellas que están en desuso, el cerebro las va eliminando. La poda y la mielinización están dadas biológicamente, es decir, el cerebro sabe que cuando llega la pubertad y se produce toda esa cascada hormonal, hay que podar y hay que mielinizar. Ahora, ¿qué se poda y qué se mieliniza? Depende fundamentalmente de la experiencia, y por eso podemos afirmar que la adolescencia también es un periodo de altísima plasticidad neuronal. Entonces, fíjense, tenemos la poda y la mielinización que van a conducir a una remodelación del cerebro, que va a conducir a un refinamiento de la conectividad. Y esto va a tener 2 consecuencias fundamentales. Por un lado, va a haber mayor eficiencia, es decir, el cerebro va a requerir menor cantidad de oxígeno y de glucosa y además va a ser muchísimo más eficiente en la comunicación. Es decir, que lo que se privilegia durante la adolescencia es la interconexión entre las diferentes áreas del cerebro. Y esto va a tener una consecuencia fundamental, que es el acceso a las funciones de más alto nivel en la jerarquía cognitiva, lo que Piaget en su momento llamó el periodo de las operaciones formales, o lo que hoy conocemos como las funciones ejecutivas. Funciones más sofisticadas como la planificación, la solución de problemas, el razonamiento, el automonitoreo, la inhibición de la conducta. Es decir, eso es solo posible si el cerebro está funcionando de manera integrada. Y después llegamos a la adultez y el cerebro se sigue reorganizando, es decir, el cerebro sigue compensando los cambios que van sucediendo a medida que vamos avanzando en edad. Es verdad que con el tiempo el cerebro declina, es verdad que hay una disminución del potencial proliferativo de las células y que hay cierta pérdida neuronal, pero también es verdad que si nosotros mantenemos una serie de actividades podemos preservar el funcionamiento de nuestro cerebro, como por ejemplo es el ejercicio, el nivel educativo, la actividad intelectual, apropiado sueño y alimentación, la espiritualidad, la actividad social. Es decir, sobre algunos de estos puntos vamos a volver más adelante. Lo importante es que si el cerebro está apropiadamente estimulado, las capacidades funcionales se preservan y es lo que van a formar la reserva cognitiva. Esas moneditas que vamos poniendo en una alcancía para utilizarlas cuando lleguemos a las edades más avanzadas y tener allí una reserva que poder utilizar. Y de hecho, si nosotros revisamos la historia, vamos a ver que está llena de ejemplos de personas que en edades muy avanzadas hicieron sus principales aportes. Podríamos mencionar, por ejemplo, a Frank Lloyd Wright, quien diseñó el Museo Guggenheim de Nueva York a los 90 años. Verdi compuso Falstaff a los 80. Goethe se enamoró a los 75 años. Humboldt terminó de escribir su obra Cumbre Cosmos a los 90 años.
Y podría mencionar dos ejemplos venezolanos, ¿no? Como es el doctor Jacinto Convit y Arturo Uslar Pietri, es decir, uno del área de las ciencias, otro de las áreas de las humanidades, quienes a edades muy avanzadas tenían, bueno, una lucidez realmente envidiable. Y si nosotros estamos hablando de envejecimiento y de neuroplasticidad, es necesario mencionar a Rita Levi Montalcini. Rita Levi fue una destacada neuróloga italiana que fue merecedora del Premio Nobel en 1986 por aislar el factor de crecimiento neuronal, esa proteína que es necesaria para el desarrollo y crecimiento de las vías nerviosas, es decir, es un factor neurotrófico. Ella falleció a los 103 años siendo absolutamente lúcida y activa. Y ella dijo, mi cerebro pronto tendrá un siglo, pero no conoce la senilidad. Bueno, vamos a pasar a ver algunos de los que son los principios de la neuroplasticidad. Fíjense, la plasticidad existe desde la cuna hasta la tumba. Esto es una frase de Mersenne. La plasticidad está presente en cualquier etapa del ciclo vital. Los mapas cerebrales son dinámicos, cambiantes y son diferentes en cada persona. Es decir, hay sistemas que son básicos, pero hay toda una serie de sistemas que son particulares en función de las vivencias, como ya lo señalábamos anteriormente. Los mapas cerebrales son competitivos. Aquellos mapas que utilizamos más van a ir ganando terreno sobre aquellos mapas que están en desuso. Los recursos del cerebro se asignan según el principio, se usa o se elimina. Como ya les dije antes, lo que es adaptativo se preserva, lo que no es útil el cerebro lo va eliminando porque sabemos que el cerebro es un órgano altamente eficiente. Las neuronas de un mapa cerebral desarrollan una fuerte conexión con otras que se activan al mismo tiempo. Neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. Y aquí hay una serie de recomendaciones o de principios que son muy importantes para aquellas personas que trabajan en el campo de la rehabilitación. No importa el campo que sea, es decir, bien sea la rehabilitación cognitiva, como veíamos en las clases anteriores, o tiene que ver, por ejemplo, con la rehabilitación física, la psicopedagogía, la terapia del lenguaje, la terapia ocupacional, y son estos 4 elementos. Es decir, focalizar la atención mejora la plasticidad. Es decir, el cerebro está mucho más dispuesto a cambiar cuando fijamos la atención. Y quizás está allí la diferencia entre el aprendizaje del niño y del adulto. Cuando somos niños, los núcleos de la base están encendidos permanentemente y la simple exposición al estímulo ya produce un cambio en el cerebro, ya produce el aprendizaje. Mientras que en el caso de los adultos es necesario hacer un esfuerzo consciente atencional para poder aprender y poder producir esos cambios esperados. En segundo lugar, tenemos que el refuerzo es muy importante para consolidar los cambios. Cuando una conducta es reforzada, se produce una sensación de bienestar en el cerebro. Y eso hace que la conducta tienda a repetirse. Y en esa misma medida se van consolidando esas conexiones que estamos formando. Este reforzamiento, es decir, nosotros no podemos esperar que la persona alcance una conducta para que esta conducta sea reforzada, sino que la conducta debe ser reforzada en incremento. Por ejemplo, si estamos en presencia de un paciente que tiene una hemiplegia producto de un accidente cerebrovascular, nosotros no podemos esperar que la persona agarre de manera autónoma un vaso y tome agua para reforzar la conducta, sino que cualquier intención de hacer ese gesto ya debe ser reforzado. Por ejemplo, apenas el paciente mueve un dedo, esa conducta debe ser reforzada para que sea consolidada y dé acceso a conductas más complejas. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el aprendizaje de la lectoescritura, es decir, yo no puedo esperar que un niño escriba de corrido, además con letra organizada, para reforzar la conducta, sino que apenas cuando hace el primer garabato que se parece a una O, esa conducta tiene que ser reforzada para consolidarla y avanzar a niveles más sofisticados de funcionamiento, y por eso tiene tanto sentido todos los reforzadores que se ponen en las escuelas en las primeras etapas, las chapitas, las estrellitas, las felicitaciones, las caritas felices. El trabajo debe concentrarse en corto tiempo. Pareciera que el trabajo intensivo tiene mayor impacto que el mismo número de horas distribuido a lo largo del tiempo. Y el entrenamiento es más efectivo si la habilidad se acerca a la vida cotidiana, como señalaba Daniela. Es decir, si yo tengo un paciente con una hemiplegia, yo no le voy a enseñar a hacer una pose de yoga sofisticada, tengo que enseñarle a abotonarse la camisa y amarrarse los zapatos. Es decir, que lo que estemos enseñando y lo que estemos entrenando realmente sea funcional y mejore la calidad de vida del paciente. Me gustaría entrar un poco en lo que es el campo aplicado de la neuroplasticidad. Podemos comenzar con percepción y neuroplasticidad. Ramachandran dijo que el dolor y la imagen corporal son creadas por el cerebro y proyectadas por el cuerpo, es decir, contrario a lo que señalaba la neurología inicialmente.
Él trabajó con miembro fantasma y dolor crónico y diseñó una caja de espejo que engaña el cerebro. Fíjense aquí esta imagen. Él diseñó una caja hueca, donde la persona coloca el brazo comprometido, bien sea el que tiene dolor crónico o si es el miembro amputado donde tiene la sensación de miembro fantasma. El paciente introduce el brazo afectado, no lo ve, y por el lado externo está la mano sana que se refleja en el espejo, y eso engaña al cerebro, le da la sensación que son los dos brazos lo que el paciente está viendo. Entonces se le pide al paciente que mueva el brazo de manera repetida varias veces al día y por un tiempo determinado, y se van desconectando los circuitos del dolor de los circuitos del movimiento. Es decir, así como antes decíamos que neuronas que se encienden juntas se cablean juntas, neuronas que se encienden de manera separada también se van separando. Entonces, esta es una forma de utilidad de la neuroplasticidad utilizando la percepción, engañando al cerebro a través de una imagen. Otra área muy interesante es la de la imaginación y la neuroplasticidad. Se puede cambiar al cerebro a través de la imaginación, porque imaginar y hacer son el producto de la activación del mismo programa motor cerebral. Cuando se imagina un objeto, la corteza visual primaria se activa tal como si se estuviera viendo el objeto, y los pensamientos tienen la posibilidad de modificar la sinapsis. Fíjense, me gustaría contarles algunas investigaciones. Hay un estudio muy interesante que se realizó con pianistas, con personas que tenían un alto entrenamiento en tocar el piano, y se dividieron en dos grupos. A ambos grupos se les entregó la misma partitura. Un grupo debía practicar la partitura directamente sobre el piano, el otro grupo se le pidió que imaginaran que estaban tocando la melodía. Cuando se les puso frente al piano, por supuesto, aquellos que practicaron directamente sobre el instrumento tuvieron una mejor ejecución. Sin embargo, aquellos que habían previamente imaginado que tocaban esa melodía requirieron un tiempo mucho más corto de práctica para superar la ejecución del primer grupo. Entonces, bueno, ahí vemos un muy buen ejemplo cómo la imaginación va modificando las conexiones cerebrales. Hay otra experiencia muy interesante de Anatoly Sharansky. Sharansky es un defensor de los derechos humanos que fue apresado por los rusos y estuvo 9 años preso en completo aislamiento. Durante ese tiempo, él se dedicó a imaginar que jugaba el ajedrez. Es decir, no existía el tablero era imaginario, él era jugador y él era oponente. Y él imaginaba todas las posibles jugadas y todas las posibles estrategias que podían existir. Cuando él fue liberado, formó parte del gabinete israelí y jugó contra Kasparov, el líder mundial de ajedrez, y lo venció. Es decir, ese es un extraordinario ejemplo de cómo podemos modificar nuestro cerebro, cómo podemos facilitar los procesos a través de la imaginación. Esto lo vemos mucho, es decir, el uso de la imaginación para el entrenamiento, por ejemplo, en atletas de alto rendimiento, es decir, donde se usa la imaginación para mejorar la ejecución. Lo vemos también en lo que es la imaginación guiada, lo que se utiliza en la meditación. Se basa exactamente en estos principios. Otra área muy interesante es la de la psicoterapia y la neuroplasticidad. Fíjense, quizás uno de los autores que tuvo más claridad sobre este concepto fue Sigmund Freud. Recuérdense que Freud primero fue neurólogo y después entró en el campo del psicoanálisis. Posteriormente fue que desarrolló su teoría. De hecho, hizo aportes muy importantes en el campo de la neurología, es decir, tiene trabajos importantes como proyecto para una psicología científica, trabajó con el tema de dolor y tiene estudios importantes en el estudio sobre la afasia. Tengo que decirles que Freud fue un acérrimo opositor del movimiento localizacionista. Freud se puso a los conceptos de Broca, de Wernicke, de Gold, de Brodmann, a favor de los conceptos de Pierre-Marie y de Jackson, que decían que el cerebro trabajaba de manera integrada. De hecho, él fue el que definió la afasia de conducción. Es decir, se opuso al concepto de áreas específicas como la de Broca en la expresión y de Wernicke en la comprensión, y dijo que las fallas en el lenguaje dependían más de la comunicación entre estas zonas. Él comienza a desarrollar su teoría psicoanalítica y él señala, es decir, en varios de sus textos, que lo pueden revisar, por ejemplo, en estudios sobre narcisismo, en Pueden los legos aprender psicoanálisis y en Más allá del principio del placer, Freud dice claramente que él está seguro que llegará el momento en que los términos psicológicos van a ser sustituidos por términos biológicos y químicos, pero que para su momento él no disponía de la tecnología necesaria para demostrarlo. Y bueno, hoy sabemos que esto realmente sucedió, que hoy en día vamos viendo la comprensión, lo que son las bases biológicas de la conducta. Entonces, bueno, en su momento Freud señaló que neuronas que se encienden juntas se conectan juntas.
Esta afirmación fue atribuida posteriormente a Hebb, sin embargo ya Freud la había señalado, y de hecho dijo que la asociación libre, que es la técnica fundamental del psicoanálisis, es la expresión precisamente de esos enlaces. Es decir, se le pide al paciente que cuando evoca un recuerdo vaya viendo qué asociación puede hacer con esos recuerdos y de esa manera se va llegando al conflicto. Entonces, precisamente esta técnica tiene que ver con el seguimiento de esas neuronas que están conectadas. Habló también de los periodos críticos, tal como habíamos señalado anteriormente, que dejan huellas a largo plazo. Se pueden modificar, pero implican un esfuerzo más arduo. Cuando Freud habló de la fase oral, anal, fálica, de latencia, genitalidad, habló precisamente de periodos críticos, de periodos en donde habían sensibilidades particulares, donde la persona conoce el mundo de diferentes maneras. Los aprendizajes que se van produciendo en esos momentos van a dejar huellas muy importantes que, según la teoría psicoanalítica, son las que van a ir constituyendo la personalidad. Entonces, la podemos modificar después, pero va a costar mucho más esfuerzo que si la modificación se produce dentro de los periodos críticos. Tuvo una claridad absoluta de la plasticidad y la memoria. Fíjense que es un momento donde se conocía muy poco sobre esta función. Él dijo que las experiencias dejan huellas permanentes en la memoria, que pueden ser modificadas por eventos subsecuentes. Nosotros podemos registrar recuerdos, pero lo que vaya sucediendo posteriormente puede modificar esos recuerdos. Por supuesto, estaba haciendo referencia fundamentalmente a lo que es la memoria declarativa. Y señaló que las memorias traumáticas se pueden modificar a través de la transferencia, cuando se está prestando atención intensamente, lo que señalábamos antes. Cuando estamos atentos se producen cambios. Les recuerdo que la transferencia es ese fenómeno que se da en el proceso terapéutico, donde el paciente atribuye al terapeuta experiencias, vivencias que le son propias. En ese momento el paciente está prestando realmente atención y ahí es cuando hay la posibilidad de producir modificaciones. Y bueno, y hablando de psicoterapia y neurociencias, tenemos que mencionar, por supuesto, a Eric Kandel. Eric Kandel fue merecedor del Premio Nobel en el año 2000 por sus estudios sobre memoria y aprendizaje con un caracol marino, ese que tiene allí en las manos, que se denomina Aplicia, que es un caracol que tiene un sistema nervioso muy simple y que hace muy fácil las observaciones. Eric Kandel siguió el camino inverso a Freud. Comenzó por el psicoanálisis y después entró en el campo de las neurociencias, y creo que él resumió de manera magistral lo que sucede en una psicoterapia. Cuando la psicoterapia cambia a la gente, lo hace presumiblemente a través del aprendizaje, produciendo cambios en la expresión de los genes que alteran la fuerza de las conexiones sinápticas y cambios estructurales que alteran el patrón anatómico de interconexión entre las células nerviosas de nuestro cerebro. Fíjense, la psicoterapia tiene la posibilidad de producir cambios epigenéticos, tiene la posibilidad de modificar la expresión del gen y además tiene la posibilidad de modificar la anatomía de nuestro cerebro. Y eso es lo que sustenta entonces, bueno, lo que los psicólogos hemos venido haciendo durante tanto tiempo, ¿no? Y eso es lo que explica por qué se pueden producir cambios a través de una psicoterapia y por qué esos cambios se pueden hacer permanentes, por qué los cambios son perdurables. De hecho, hay toda una serie de investigaciones donde se hace imágenes funcionales antes y después de procesos terapéuticos y se observa cómo se producen cambios significativos en cuanto al metabolismo cerebral, en cuanto a las conexiones y las áreas de activación. Y bueno, aquí sin entrar en mucho detalle les muestro la cantidad de investigaciones que hay en esta área, en trastorno obsesivo compulsivo, en trastorno depresivo mayor, en trastornos de ansiedad. Y fíjense aquí esta imagen que permite ilustrar esto. Fíjense, esta es un PET, una tomografía por emisión de positrones en un paciente con trastorno obsesivo compulsivo. Fíjense estos 4 puntitos que están aquí que corresponden a la cabeza y la cola del núcleo caudado. Fíjense cómo antes del proceso terapéutico estas áreas están encendidas. Después del proceso terapéutico, fíjense cómo estas áreas están mucho menos activas. Y eso, por supuesto, va a correlacionar con los síntomas del paciente, es decir, esto supone que los síntomas deben atenuarse. Y bueno, por último quisiera hablar sobre cultura y neuroplasticidad. Todos sabemos que el cerebro y la genética producen cultura.
Pero la cultura también modifica el cerebro. Todas las actividades sostenidas modifican el cerebro y en consecuencia a la mente. Los miembros de una cultura comparten actividades comunes que implican desarrollos especializados y diferenciales. La cultura moldea la percepción. Si nosotros compartimos el mismo clima, las mismas vivencias, la misma vestimenta, la misma música, los mismos mitos, las mismas leyendas, la misma alimentación, evidentemente vamos a compartir ciertos circuitos neuronales. Y podemos ver cómo la cultura puede moldear la percepción. Por ejemplo, hay ciertas culturas que reconocen solamente o que tienen 3 vocablos para reconocer todos los colores. Y en esas culturas pierden la capacidad de discriminación entre los diferentes matices. Por ejemplo, no llegan a diferenciar entre el amarillo, el anaranjado y el rojo. Lo contrario sucede, por ejemplo, en los esquimales, quienes llegan a diferenciar 25 tonalidades distintas de blanco. Es decir, para nosotros las cosas son blancas o no lo son. Ellos, por cuestiones adaptativas y de supervivencia, llegan a diferenciar 25 tonalidades distintas. Lo mismo sucede con la audición. Por ejemplo, si nosotros tomamos una persona oriental y la llevamos a una cultura occidental, durante el primer año de la vida, que es el periodo crítico de la audición, no tienen ninguna dificultad en distinguir los sonidos entre la R y la E. Sin embargo, si esto sucede después del primer año de la vida, cuando el periodo crítico de la audición ya se cierra, entonces allí comienzan a tener dificultad para distinguir el sonido entre esas dos letras. Y bueno, quizás el mejor ejemplo que nosotros podemos mencionar de cómo la cultura modifica el cerebro es lo que sucedió con el lenguaje. El lenguaje inicialmente era verbal, es decir, nos comunicábamos a través de la palabra, es decir, que lo que estaba activo fundamentalmente eran los sistemas auditivos. Sin embargo, comenzaron a aparecer primero las pinturas rupestres, después aparecieron los jeroglíficos hasta llegar al abecedario tal como lo conocemos hoy en día. ¿Y qué implicó esto? Que los sistemas visuales debían integrarse a los sistemas del lenguaje. El sistema del lenguaje se complejizó, pasó de ser exclusivamente auditivo a integrar también el aspecto visual. Aunque bueno, a veces nos parece que volvimos al pasado, ¿no? Y bueno, aquí hay una serie de ejemplos de cómo las actividades pueden llegar a modificar el cerebro. Entonces, bueno, hablamos primero de lo que son los ambientes enriquecidos. Es decir, cuando hablo de un ambiente enriquecido, estoy hablando de un ambiente que es estimulante. Primeros estudios en relación a este tema también se hicieron en laboratorio, en roedores, y se vieron que los ratones colocados en ambientes enriquecidos, es decir, con ruedas, pelotas, laberintos, llegaban a desarrollar hasta un 15% más de conexiones a nivel del hipocampo. Se sabe que, por ejemplo, seres humanos que viven en ambientes estimulados, por ejemplo, con adecuada educación, con deporte, con recreación, pueden llegar a desarrollar 5 veces más conexiones que gente que no recibe esta conexión. Estamos hablando de millones de conexiones más que cuando no se tiene la suerte, digamos, de tener una estimulación apropiada. Otros estudios muy interesantes, por ejemplo, lo que sucede con la música. Sí, se sabe que la música es un estímulo muy poderoso para la neuroplasticidad, donde se van a activar zonas como el hipocampo, la amígdala, el núcleo accumbens. Fíjense la conexión que existe entre la música y las emociones. Se han hecho también estudios volumétricos, es decir, se ha visto que en la gente dedicada seriamente a la música, áreas como el hipocampo, el cerebelo, la corteza motora, el cuerpo calloso, pueden estar como más engrosadas y se ha visto que tienen mayor número de conexiones interhemisféricas. De hecho, la música se ha utilizado en muchos estudios en pacientes, para tratamiento de pacientes, por ejemplo, con dolor, en el caso de pacientes oncológicos. Se ha utilizado en la reducción de ansiedad y depresión en pacientes que han sido operadas del corazón. Se ha utilizado incluso para el control de ciertos tipos de epilepsia, ciertos tipos de convulsiones. Se ha empleado también en casos de envejecimiento, de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, en este caso en particular, los estudios no han llegado a ser concluyentes. Por supuesto, depende del tipo de música. No todas las músicas tienen el mismo impacto. Es decir, no es lo mismo escuchar un reggaetón que oír una sonata de Mozart. Otro estudio importante, por ejemplo, el estudio de Maguire en taxistas en Londres. Como ustedes saben, las calles en Londres son sumamente intrincadas. Y para llegar a obtener la licencia de taxista se requiere prácticamente una licenciatura, casi 5 años para poder obtener el título. Por lo menos era así hasta que apareció el GPS. Y se vio que en los taxistas en Londres
el hipocampo era significativamente mayor que en el resto de la población. Es decir, un extraordinario ejemplo de cómo el cerebro se va modificando en función de tareas que vamos realizando de manera consistente. Otro estudio emblemático es el de Snowden, que hizo un estudio en monjas. Esto era unas monjas de la Orden de Notre Dame. Se trabajó con más de 670 monjas. Estas monjas son monjas muy longevas, son monjas sumamente activas, muy activas en el ámbito social especialmente. Estas monjas donaron sus cerebros a la ciencia y cuando se hizo la autopsia se dieron cuenta que muchas de estas monjas tenían en sus cerebros los biomarcadores propios de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, la enfermedad no llegaba a expresarse. Era tal la reserva cognitiva que habían generado a partir de la actividad que habían realizado a lo largo de toda la vida, que a pesar de tener un cerebro comprometido, la enfermedad no aparecía tal como podría suceder en otras personas. Bueno, el ejercicio también ha cobrado muchísima importancia en la protección del cerebro, no solamente porque mente sana en cuerpo sano o porque oxigena el cerebro, sino que se ha visto también que el ejercicio favorece la producción del factor de crecimiento neuronal. El ejercicio favorece el establecimiento de conexiones, favorece también la neurogénesis y evita el envejecimiento inmunológico. Es decir, cuando nosotros hacemos ejercicio se van a liberar toda una serie de sustancias que producen calma, que producen bienestar. Entonces, definitivamente el ejercicio es algo que tenemos que incluir en la rutina diaria de todos nosotros. Se habla generalmente de un ejercicio consistente pero moderado. Bueno, las relaciones sociales quizás es una de las cosas que más protegen a nuestro cerebro. Habrán visto probablemente los estudios recientes de Harvard, donde hicieron estudios longitudinales de más de 30 años, y se vio que las relaciones sociales son uno de los principales factores de protección para el cerebro, es decir, incluso por encima de alimentación, incluso por encima del ejercicio físico. Y se encontró que el factor que producía mayor felicidad a la gente, más allá del éxito, del dinero, del reconocimiento, era precisamente tener relaciones sociales satisfactorias. Recordemos que somos seres sociales, cerebro que se aísla, cerebro que se deteriora. Cuando estamos nosotros en relación social, nuevamente el cerebro produce una sustancia que se llama oxitocina, que es la llamada la hormona de la confianza, que también produce mucha sensación de bienestar y va a reducir los niveles de ansiedad y de depresión. Bueno, otro punto que está como muy en boga es la meditación, ¿no? Vamos viendo cómo la meditación genera cambios importantes en el cerebro. Estudios recientes muestran cómo hay un engrosamiento del hipocampo y una disminución de la amígdala, lo que va a correlacionar además con el reporte subjetivo que hacen las personas que practican de manera regular la meditación en relación a las manifestaciones de ansiedad y de depresión. Se ha visto que la meditación mejora de manera significativa la atención y la concentración y que tiene incluso efectos preventivos sobre el envejecimiento. Pareciera que se llega a desarrollar incluso un mayor volumen de sustancia gris en aquellas personas que hacen la meditación de manera regular. Hay otros estudios muy interesantes que hablan de que las personas que llevan muchos años meditando llegan a producir algo que se llama como la sincronización cerebral y que comienzan a aparecer ondas gamma en su cerebro. Estas ondas, digamos, en mayor presencia de lo normal, ¿no? Que son ondas que se asocian a estados de atención y a emociones positivas. Y lo más llamativo de estos estudios es que estas ondas estaban presentes incluso cuando las personas no estaban meditando. Y bueno, también es importante señalar que las personas que practican la meditación de manera regular tienen mayor capacidad para monitorear, para detectar y para controlar el funcionamiento de la red neuronal por defecto. Cuanto más tiempo tienen practicando la meditación, mayor es la capacidad que tienen para reducir la actividad de esta red. Y bueno, ya por último y para terminar, bueno, muy importante hablar de la tecnología. Todos estamos inmersos en la tecnología y bueno, creo que con esto del COVID, que además creo que es el mejor ejemplo de lo que es la neuroplasticidad, ¿no? Hemos tenido que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de vincularnos con los demás. Bueno, creo que es el máximo exponente de lo que es la neuroplasticidad. Y bueno, también ha hecho que dependamos mucho más de la tecnología. Hoy estamos aquí gracias a esto. Y bueno, estamos viendo que se están produciendo cambios a raíz de la tecnología. Los cambios no son mayores, no son significativos, pero sí vamos viendo que algunas funciones se fortalecen y que otras funciones se debilitan.
Vemos como, por ejemplo, la memoria ha perdido importancia, como sucedió tal cual cuando apareció el libro. Es decir, veíamos como culturas antiguas tenían todas unas reglas mnemotécnicas para poder pasar su cultura de generación en generación. Por ejemplo, como sucede con la memorización coránica, o en los judíos con el Talmud, que es la ley oral, es decir, la ley que se pasa de generación en generación. Cuando apareció el libro, bueno, esas costumbres se perdieron porque ya la cultura estaba escrita y era muy fácil pasarla a la generación siguiente. Bueno, lo mismo está pasando con la tecnología. Hoy en un pequeño dispositivo electrónico tenemos, bueno, una cantidad de información que nos descarga el cerebro, es decir, no tenemos por qué recordarnos de todos los números, de todas las fechas, tenemos documentos, tenemos claves, tenemos fotos, y eso ha hecho que la memoria vaya perdiendo importancia. También vamos viendo un debilitamiento de la capacidad para orientarse, es decir, con la aparición del GPS ya no tenemos la exigencia de generar mapas mentales. Recuérdense cómo era antes viajar a un sitio que nosotros no conocíamos. Tenemos que comprar un mapa, teníamos que extenderlo y después éramos incapaces de volverlo a doblar de la misma manera. Teníamos que trazar el recorrido que íbamos a hacer, uno iba manejando y el copiloto iba indicando por dónde debía seguir. Hoy no tenemos que hacer nada de eso, simplemente tenemos que seguir indicaciones de un GPS. Hay una consecuencia que a mi parecer es como bastante preocupante, que es la disminución de la capacidad de atención. Hay un autor que señala que para el año 1980 el lapso de atención eran de 40 minutos y que para el 2020 los lapsos de atención rondan los 8 minutos. Yo creo que esto es realmente importante pensando, por ejemplo, lo que puede suceder en el ámbito académico. Cómo mantenemos la atención de unos niños durante 45 minutos, que es lo que dura la hora académica. O qué pasa, por ejemplo, en un proceso terapéutico, que dura más o menos lo mismo, entre 45, 50 minutos, una hora. Esto es algo que tenemos que tener presente, sobre todo para los que son nativos digitales, quizás no para nosotros los migrantes digitales, sino para los que nacieron ya con la tecnología en la mano. Bueno, así como hay funciones que se debilitan, también hay funciones que se fortalecen. Estamos viendo que hay una mayor activación de la visión. Instagram, TikTok y todas estas cosas, lo que está es estimulando el área visual. Se amplía la capacidad de búsqueda. Tenemos menos memoria, pero desarrollamos mayor capacidad para buscar la información cuando lo requerimos. Estamos viendo una generación que requiere de resultados inmediatos. Quiere los likes ya, que quiere el reforzamiento ya, y bueno, esa es la consecuencia probablemente de los videojuegos, y eso es lo que engancha. Cuando la gente está con los videojuegos, el reforzador es inmediato, o hay una música, o hay aplausos, o hay corazoncitos, y eso, bueno, va reforzando el comportamiento, pero también va condicionando a requerir refuerzos inmediatos. Estamos viendo un menor desarrollo de la capacidad para hablar en público. La nueva generación, lo que se llama la generación Z, lo hacen todo a través de texto y a través de los celulares. Sin embargo, estamos viendo una generación con una base multicultural mucho más amplia, con una mayor conciencia social y un sentido de justicia gracias a las redes sociales, a poderse conectar con personas de culturas distintas y a mucha distancia y poder sintonizarse con ellos. Entonces, bueno, vamos viendo que esos conceptos con los cuales yo comencé esta presentación de mente, cuerpo, herencia y ambiente, simplemente se diluyen, simplemente se difuminan. Vemos como la intencionalidad y la voluntad tienen la posibilidad de producir cambios en el cerebro. Pensamientos, acciones, emociones pueden modificar la actividad neural. No somos el producto pasivo de la neurobiología y los genes. Somos agentes activos en la construcción de nuestros cerebros y en consecuencia de nuestras vidas. Como dijo Albert Einstein, somos arquitectos de nuestro propio destino. Muchas gracias.